Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una calurosa bienvenida y espero que te quedes con nosotros un buen rato. Y para todos nuestros suscriptores fieles, gracias por estar siempre ahí. Hoy tenemos un vídeo que de verdad está cargado de emociones, de sorpresas y de algo que hacía mucho tiempo estábamos deseando compartir con todos ustedes. Como ya vieron en el título, vamos a abrir las puertas de nuestro hogar a la prensa por primera vez. Sí, lo han escuchado bien. Demet y yo hemos decidido darles a ustedes, a través de los medios, un vistazo exclusivo a nuestro espacio, a nuestro refugio, a nuestro hogar. Estamos súper emocionados y un poquito nerviosos, para ser honestos, pero sobre todo muy felices de poder compartir esto con nuestra increíble comunidad. Así que si quieren saber más sobre este evento tan especial, cómo surgió la idea y qué fue lo que vivimos, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, recuerden que la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose al canal, dándole clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejándonos sus comentarios, que nos encantan leerlos. Ahora sí, prepárense porque empezamos. Imaginen la escena. La casa impecable, cada rincón revisado 1000 veces, las luces perfectas, y nosotros dos, con una mezcla de adrenalina y anticipación. Es la primera vez que abrimos nuestro hogar a un grupo tan selecto de periodistas, y la idea era, de verdad, compartir con ellos un poco de lo que es nuestra vida diaria, nuestro oasis, ese lugar donde recargamos energías y construimos nuestros sueños. No queríamos que fuera una visita típica, sino algo más personal, más cercano. Queríamos que sintieran la atmósfera que hemos creado, que vieran los detalles que amamos y que entendieran, quizás, un poco mejor quiénes somos detrás de las cámaras, detrás de los escenarios. Fue un proceso de preparación bastante intenso, ¿verdad, Demet? Sí, recuerdo que pasamos días pensando en cada detalle, desde la disposición de las flores hasta la música que pondríamos de fondo. Queríamos que todo reflejara nuestra esencia. Y la verdad es que cuando llegó el día, cuando escuchamos los primeros toques en la puerta, sentí un cosquilleo en el estómago, una especie de mariposa revoloteando en mi pecho. Era la emoción palpable, la mezcla de orgullo por lo que habíamos construido y la responsabilidad de abrir nuestras vidas de una manera tan íntima. Los periodistas llegaron y al principio, había esa formalidad natural de un evento así. Nos presentamos, les dimos la bienvenida y comenzamos el recorrido. Lo interesante fue ver sus reacciones a medida que iban descubriendo cada espacio. Les mostramos nuestro salón, que es como nuestro centro de operaciones, donde solemos pasar horas hablando, riendo y planeando cosas. Es el corazón de nuestra casa, un lugar donde las conversaciones fluyen con naturalidad y donde las ideas toman forma. Les enseñamos la biblioteca, que es un lugar muy especial para nosotros, lleno de libros que nos inspiran y nos acompañan. Saben, cada libro tiene una historia, una anécdota, y compartir eso con ellos fue muy bonito. Hubo momentos en los que se detuvieron a observar los cuadros, las fotografías, los objetos que hemos coleccionado a lo largo de nuestros viajes. Cada uno de esos elementos tiene un significado profundo para nosotros, son pequeños tesoros que nos recuerdan momentos importantes de nuestras vidas. Y ver cómo ellos, con esa mirada profesional pero también sensible, captaban esa energía, esa historia que hay detrás de cada objeto, fue realmente gratificante. Se tomaban el tiempo de leer las dedicatorias, de preguntar sobre la procedencia de una estatuilla o el significado de un grabado en una madera. Era como si estuvieran desentrañando nuestro propio ADN, y eso nos hizo sentir muy expuestos pero a la vez, profundamente conectados. Luego pasamos a la cocina. La cocina, nuestro lugar favorito para desconectar. Les contamos sobre nuestras aventuras culinarias, esas noches en las que nos animamos a experimentar con nuevas recetas, y también sobre esos desayunos tranquilos de fin de semana que tanto disfrutamos. Les enseñamos la mesa donde solemos comer juntos, donde planeamos nuestras citas, donde celebramos nuestros logros. Y hubo anécdotas divertidas de esas que solo pasan cuando compartes tu espacio con alguien a quien amas. Recuerdo que uno de los periodistas se quedó fascinado con un pequeño detalle en la encimera, una especie de grabado que hicimos hace mucho tiempo. Fue un recuerdo de un viaje y él, con esa curiosidad innata, preguntó sobre su origen. Esa conexión, ese instante de compartir una historia personal en medio de una entrevista, fue precisamente lo que buscábamos. Fue un momento espontáneo, genuino, donde la barrera entre el entrevistador y el entrevistado se desvaneció. Por completo.
Compartimos la historia de cómo ese grabado nació de una broma durante unas vacaciones, y la risa que provocó en la sala fue un bálsamo para nuestros nervios iniciales. Por supuesto, no podíamos dejar de mostrarles nuestro rincón de descanso, nuestro dormitorio. Saben, este es nuestro santuario, el lugar donde encontramos paz y tranquilidad. Les hablamos sobre la importancia de tener un espacio personal que refleje nuestra personalidad y nos ayude a recargar energías. Les mostramos la vista desde la ventana, ese pedacito de naturaleza que tanto nos inspira. Y creo que al ver ese espacio pudieron entender un poco mejor la importancia que le damos a la privacidad, a la calma, a esos momentos de intimidad que son tan necesarios en nuestras vidas. Fue una experiencia muy emotiva para nosotros, porque este es el lugar donde guardamos nuestros sueños más íntimos, donde compartimos nuestros pensamientos más profundos. Tocar las texturas de la ropa de cama, señalar el libro de cabecera, todo con la esperanza de transmitir la serenidad que buscamos en ese espacio. Hablamos de cómo las sábanas suaves y la luz tenue son esenciales para desconectar del mundo exterior y reconectar con nosotros mismos. Y luego vino la sorpresa, la que ustedes saben, era la joya de la corona de esta visita. Les dimos un adelanto de nuestro estudio, ese espacio creativo que hemos estado acondicionando con tanto esmero. Fue increíble ver sus caras de asombro. Les contamos sobre los proyectos en los que estamos trabajando, las ideas que bullen en nuestras mentes, los sueños que esperamos materializar. Este estudio es el lugar donde la magia sucede, donde las ideas toman forma, donde transformamos la inspiración en realidad. Y compartir esa parte de nuestro trabajo, esa pasión que nos impulsa, fue algo muy especial. Les mostramos algunos de los bocetos, algunos de los prototipos, y les hablamos sobre la dedicación y el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto. Fue un momento de mucha vulnerabilidad pero también de mucha alegría. Hablar de nuestros proyectos en desarrollo, de las etapas creativas, de las dudas y de los triunfos que conllevan, fue como abrir un baúl de tesoros intelectuales. Ver la curiosidad en sus ojos como tomaban notas y hacían preguntas perspicaces, nos hizo sentir que habíamos logrado algo más que una simple visita. Lo más gratificante de todo fue la conexión que sentimos con los periodistas. Al principio eran profesionales cumpliendo su labor, pero a medida que la visita avanzaba, se fueron abriendo, se mostraron genuinamente interesados en nuestras historias, en nuestros valores, en nuestra forma de ver la vida. Hubo risas, hubo momentos de reflexión, e incluso, creo, hubo alguna lágrima de emoción. Esa atmósfera de cercanía, de confianza, fue lo que realmente hizo de este evento algo inolvidable. No se trataba solo de mostrar nuestro hogar, sino de compartir nuestra esencia, de dejar entrever un poco de lo que somos como personas y como pareja. Y ellos, con su profesionalismo y su empatía, nos permitieron hacer eso de una manera muy hermosa. Vimos cómo sus rostros pasaban de la objetividad a la empatía, cómo sus preguntas se volvían más personales y reflexivas. Compartimos nuestras anécdotas más íntimas, nuestras filosofías de vida, y en cada mirada, en cada gesto, sentíamos que nos entendían. Fue un día lleno de aprendizaje, de emociones y de gratitud. Nos dimos cuenta de lo importante que es compartir nuestra historia, nuestros espacios, con aquellos que nos apoyan. Y esta exclusividad con la prensa fue una forma de agradecerles, de decirles, esto somos, esto es lo que hemos construido juntos, y estamos felices de poder compartirlo con ustedes. Ver sus artículos, sus reportajes, esas palabras que capturaron la esencia de lo que queríamos transmitir, nos llenó de una alegría inmensa. Fue la confirmación de que habíamos logrado crear un ambiente de apertura, de honestidad, de autenticidad. Cada titular, cada párrafo, era un eco de la calidez que queríamos irradiar desde nuestro hogar. Fue una validación de nuestro esfuerzo por construir un espacio que no solo es estéticamente agradable, sino que también está impregnado de nuestra personalidad y nuestros valores. En resumen, este vídeo ha sido un recorrido por una experiencia increíble que vivimos al abrir nuestro hogar a la prensa por primera vez. Hemos compartido la emoción de esa preparación, los detalles de la visita, las anécdotas que surgieron y la conexión especial que se creó. Ha sido un momento de mucha vulnerabilidad pero también de mucha alegría y gratitud. Esperamos que hayan disfrutado de este vistazo exclusivo a nuestro espacio, a nuestro refugio, a nuestro hogar. Ha sido un honor poder compartirlo con ustedes. Hemos querido ser lo más transparentes posible, mostrarles las diferentes facetas de nuestra vida y el lugar donde todo esto cobra sentido. Desde los rincones más funcionales hasta los más sentimentales, cada espacio tiene una historia que contar.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué les pareció esta experiencia. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué parte les gustó más, qué les sorprendió, o si tienen alguna pregunta. Nos encanta leer sus opiniones y nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. Si les gustó la idea de abrir nuestras puertas de esta manera, si sintieron la energía y la calidez que queríamos transmitir, déjenos un pulgar arriba. Y si, como nosotros, creen que vale la pena compartir este tipo de momentos, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Estamos preparando contenido aún más emocionante y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme.